hay muchísimas iglesias que han comprometido su asistencia. Va a estar muy bueno. El pueblo se va a hablar de esto, de lo que pase el 20 de junio en Tigre. Seguramente vamos a dar un testimonio bueno, fiel, de nuestra gratitud a Dios por todo lo que el Señor representa para nuestras vidas. Así que desde ya reserven ese día. Sé que es feriado y alguno quizás lo quiera usar para, qué sé yo, para su esparcimiento o lo que sea, pero los que no tengan planes, por favor, ahora vamos a pasar, ¿se puede, no? Todavía no se puede. Bueno, al final de la reunión, si los chicos lo preparan, lo pasamos. Pero sería muy bueno que como iglesia se está preparando una bandera con el estandarte de la iglesia, vamos a ir ahí, vamos a bendecir a Dios junto con todo el pueblo de Dios que se reúna. Es cerca de acá, por la Ruta 9, no sé si algunos conocen, por el que conoce es la iglesia del Pastor Nievas, es una iglesia que tiene bastante capacidad, así que sería muy bueno que podamos estar. Como iglesia nos juntamos, ya en algún lugar determinado vamos todos juntitos para aquel lugar. Así que bueno, vamos a bendecir a Dios juntos. Como el 20 de junio coincide también con una fecha patria, las hermanas están haciendo escarapela, así que no se preocupen por comprarla, porque ya cada uno va a tener la suya. Decilo, vení a decir. Hola, yo voy y vengo, perdón. Estas escarapelas tejidas al crochet, las hizo Graciela y un poco va a ser Gladys. Las vamos a dar el domingo, las van a usar acá y las van a guardar para el día lunes, ir a la Iglesia Majestad, todos con nuestra escarapela, ¿sí? Bueno, era eso. Muy bien, vamos a... Sí. Sí. El lunes de la semana que viene. Así que vamos a ir con bandera, con estandarte. Nos pidieron que llevemos el sofá, pero no tenemos, así que vamos a llevar algún bombo por ahí, algo vamos a hacer ruido. Eso. A las 5 de la tarde. Gracias por la secretaria acá que me estaba dictando. ¿Algún dato más importante, detalles de la reunión? Pregúntenle a Moni. Muy bien. Creo que compartí algo de esto en algún momento, pero evidentemente lo sigo necesitando y ojalá pudiéramos comprender esta palabra bien. Nos aliviaría a los pastores, a los líderes un poco el trabajo si comprendemos bien esta palabra. Lo que voy a leer está en Romanos, en el capítulo 5, y los primeros versículos de este capítulo vamos a leer. Es importante, acá habla de la justificación. ¿Alguien puede decirme algo con respecto a qué significa? Pero eso es lo que pasa, porque como no comprendemos bien esta palabra, muchas veces, y yo creo que desde el principio de la reunión y pasando por lo que Fer nos hablaba, como no se comprende, vivimos arrastrando situaciones, ya sea porque nos las hayan impuesto, porque alguien nos marcó, porque lo traemos de la niñez, acarreamos culpa, carga sobre nosotros, por no entender cabalmente lo que esta palabra significa. Dentro de las iglesias muchas veces suceden que personas, por su forma o por la forma en que creyeron o por cómo le dijeron, eso lo
transmiten a otros y ponen, como en algún momento Jesús se enojaba con los fariseos y con los religiosos de su tiempo, porque ponían sobre las personas pesadas cargas que ninguno de ellos estaba dispuesto a llevar ni a colaborar. Y entonces hay cosas que a veces nos pesan en la mente, en el corazón, y muchas de ellas que son reales, cosas que hemos cometido en nuestro pasado y pesan sobre nosotros y no nos permiten disfrutar la libertad con la que Cristo nos hizo libre. ¿Estamos de acuerdo? Pasa esto, que muchas veces somos condicionados en nuestra vida de relación con Dios, porque el diablo trabaja en nuestra mente no solamente durante el día, sino en los momentos de nuestros devocionales. Nos dice, mira, justamente vos vas a estar buscando esa relación con Dios y empieza con las acusaciones de las cosas, que es lo que no hiciste o lo que hiciste mal, o lo que deberías haber hecho y no hiciste. Y todas esas cosas no nos permiten disfrutar de esa relación plena que el Padre quiere darnos. Se dice que el padre de la Reforma, como se le decía a Lutero, era un hombre obsesionado por la confesión. Dice que se pasaba 1, 2 o más horas diarias confesando pecado. Era el terror de los confesores. Lo veían a Lutero que se venía acercando y por poco salían corriendo, pero se tenían que quedar, era su obligación escucharle. Y después de haber confesado se iba y seguía en su habitación pensando, y por ahí se acordaba de otra cosa y volvía. El peso de la culpa, hasta que entendió la gracia, por supuesto, el peso de la culpa no le permitía vivir esta libertad. Acá ahora leamos lo que dice Romanos, el capítulo 5. Esto nos tiene que ayudar a nosotros, no para cometer libremente pecados, sino para entender lo que hizo Cristo por nosotros. Desde el principio, como decía, la puerta se cerró y Javi no puede entrar. No es parte de la predicaciones. Déjenla abierta para que entren los que necesitan. ¿Sí? Muy bien. Romanos, el capítulo 5. Ponelo, Franco. ¿Qué dice acá? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? Amén. Vamos a leer hasta el versículo 11. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce impaciencia. Produce paciencia, mira vos. Y la paciencia prueba, o en otra versión dice carácter probado. Y la paciencia prueba, ¿y la prueba qué? Muy bien, parece que produce todo lo contrario en nuestro diario vivir. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Amén. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Reitero, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y el 11 dice, y no solo esto, que se dan cuenta, no es solamente esto, sino que le va agregando, y no solo esto, y más aún. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Muy bien, ponemos el número 1 otra vez. Es importante que entendamos esto, para no andar, como me acuerdo que Roque decía cuando le preguntaba por ahí a otro cristiano que encontraba, ¿y cómo andás? Y acá andábamos, tirando, con el poncho a la rastra. No es eso lo que no es ese el evangelio que entendemos, no es ese. No digo que no minimizo el dolor que pasamos. No digo que no pasamos por sufrimiento, porque sí que los pasamos. Hace poco escuché de un predicador, un hombre, un misionero, que era de Estados Unidos, estuvo predicando en Bolivia, muchacho joven, muy capacitado, Dios estaba haciendo una obra muy linda con él. Él conoció a una dama ahí, se casó. Al poco lo volvieron a llamar porque vieron sus condiciones para prepararlo mejor. Entendía que él tenía las condiciones como para trabajar en todo el campo misionero en Bolivia. Y mientras estaba estudiando, se le declaró un cáncer a su esposa. A todo esto él siguió estudiando, la esposa mejoró y al poco tiempo se le declaró un cáncer a él. A todo esto, ya terminando sus estudios, el cáncer volvió en su esposa y no solamente esto, sino que falleció. Terminó sus estudios y el que era uno de los profesores en el lugar donde él estaba lo invitó a predicar. Y dice que el 75% de lo que fue su predicación en ese día estaba saturada de agradecimiento a Dios. Y uno dice, ¿cómo puede ser? El pastor decía que todos nosotros, eso debería ser el normal entre nosotros. Y digo que hay que pasar las pruebas, Acá tenemos personas entre nosotros que todavía están pasando por el duelo, por el dolor, por la sombra, por el valle de sombra de muerte. Pero cuando entendemos el profundo, inmenso, inconmensurable amor de Dios por nosotros, ese amor que no lo podemos terminar de comprender, es cuando podemos estar agradecidos a Dios aún por todas las cosas. Fíjense que ahora vamos a volver a leer el texto que dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Pero para gloriarse en eso, primero tenemos que entender este texto. Dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. No es de la otra paz, de esa que disfrutamos diariamente, que decimos tenemos la paz de Dios, o el saludo habitual que decimos paz del Señor, hermano. Es el saludo, es un saludo, deseamos paz para el otro, de hecho disfrutamos de esa paz. Acá lo que dice, que nosotros ahora tenemos paz para con Dios, o sea, Dios está en paz con nosotros. Romanos 6:23 que dice la paga que está ahí en la puerta, por eso estoy señalando allá, el texto que había puesto aquí, que dice, el pago
del pecado es la muerte. O sea, nosotros estábamos enemistados con Dios. Y el pago, o sea, ¿qué es lo que crea esa enemistad con Dios? El pecado. El pecado que traemos. Cuando no reconocemos a Dios, nos mantenemos en ese conflicto con Dios. Y Dios no está a medias tintas, o es nuestro mejor amigo, o si no lo reconocemos a Él como papá, si no nos sometemos a Él, Él es claro, está de un lado o del otro, es tu amigo o es tu enemigo. Pero todos nosotros que hemos comprendido el amor de Dios, que nos hemos reconciliado con el Padre, ya no estamos enemistados. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y cómo se logró esta paz? ¿Por medio de quién? Esto es básico, hermano, esto es elemental que lo podamos entender. Dios ya no nos está acusando, no es ese juez del Antiguo Testamento que el alma que pecare, ésta morirá, y nadie pudo cumplir. El capítulo 4 de Romanos habla mucho de Moisés, habla de Abraham. Abraham no es por lo que él hizo, no es porque que es la señal que tienen los judíos en su cuerpo, pero que los distingue como judíos. Parece que es una vergüenza decirlo. La circuncisión. Pero cuando Abraham recibió la promesa de Dios, todavía no se había circuncidado cuando recibió la promesa. O sea, la gracia de Dios atraviesa todo el Antiguo Testamento. No es que antes eran salvos por obra, es un error pensar así. Todos fueron salvos por la gracia de Dios de Adán ya. Adán pecó y la forma que tuvo Adán de Dios de cubrirlos a esta forma fue matando un cordero. Ahí empezó a derramarse la gracia de Dios sobre la humanidad para cubrir su vergüenza. Dios mató un corderito y les hizo ropa. Abraham fue poseedor de la promesa de Dios, y eso fue mucho antes de la circuncisión, porque él se circuncidó ya cuando Isaac, su hijo, tenía ya 13 años. O sea, fue antes. Dice la Biblia que Abraham ahí fue justificado. ¿Por qué? Porque creyó por fe. Y nosotros es lo mismo, lo que le pasó a Abraham nos pasa a nosotros. ¿Por qué todavía seguimos acarreando sobre nuestras vidas las cosas que hicimos? ¿Por qué pesa en nuestra conciencia lo que pudimos haber hecho cuando ya hemos sido justificados? Justificar es muchísimo más que perdonar. Es muchísimo más. Había una vieja historia que nos contaba el pastor Pedro Aviega. Dice que había un niño que era muy terrible, muy rebelde, quizás la he contado yo. Y entonces su papá, por cada mala acción del hijo, ¿te acordás, Moni, qué hacía el papá? Le ponía un clavito a la puerta, ¡pum! Hasta que la puerta tuvo muchísimos clavos. Y el niño entendió que no estaba bien. Un día, no sé, le hizo el clic y empezó a portarse bien. Y por cada buena acción del hijo, el padre sacaba un clavo.
Hasta que un día no había más clavos. Y él pensaba que cuando sacaba el último clavo, el hijo iba a estar feliz. Pero ese fue el día que más triste estaba el hijo. No entendía, hijo, no hay más clavos, ¿cómo no estás contento? Pero quedaron todos los agujeros, dice él. Ahora, ¿qué hace Dios? No solamente quitó el pecado, sino que justificar no hay más clavos, no hay más huellas. Te da una puerta nueva. Ya no solamente no somos enemigos, sino que somos amigos. Juan 20, después de la resurrección de Cristo, no solamente le dijo amigo, le dijo a las mujeres que fueron a verlo ahí a la tumba, dijo, andad a decirle a mis hermanos. Ya no solamente nos dio categoría de amigos, sino de hermanos. Somos hermanos de Cristo. ¿Cómo no podemos entender esto? Y el diablo nos sigue acusando y nosotros ahí tristes por las cosas que hicimos. Hemos sido justificados por Cristo, por la sangre del Cordero derramada en la cruz. Ya no debe pesar sobre nosotros. Debemos quitarnos esa mochila. Ahora, ¿esto nos da licencia a nosotros a pecar? Ahora libremente podemos hacer lo que se nos da la gana. No voy a decir qué, pero ¿alguien se acuerda de que haya cometido un pecado que hasta ahora lo recuerda? Gracias a Dios, en Ricardo Roja nadie hizo nada nunca. Ah, sí, hay algunos. Ah, por ahí, algunos han pecado también. Está bueno eso. ¿Se acuerdan cuando después de la resurrección, cuando estuvo con sus discípulos, después que comieron un pescadito asado, lo llamó a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro tenía todavía fresco en su mente que había negado al maestro. Y en ningún momento Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿por qué me negaste? Le decía, ¿me amás? 3 veces le preguntó. Pedro se puso triste. Señor, tú sabes todas las cosas. Y Jesús le dio un encargue. Pedro se había arrepentido ya. Y Jesús, siendo Dios, una vez que agarra nuestros pecados, los arroja en el fondo del mar, ya no se acuerda más. Así que si alguno te viene a acusar por algunas cosas que hiciste en tu pasado, por más que sea un pasado inmediato, que haya sido ayer, algo que te equivocaste, que hiciste mal, si te arrepentiste, pediste perdón, ya fuiste justificado. Es más, los pecados que vas a hacer mañana, ya Cristo lo perdonó en la cruz. Esto es algo que medio que te cuesta porque tenemos una mente muy chiquita. Pero ya han sido perdonados, queridos. Ya hemos sido perdonados. Ya hemos sido perdonados. ¿Por qué todavía seguimos pensando que tenemos que hacer algo? No es por obra para que nadie se gloríe. No es por todas las cosas que hizo, Abraham, que Dios lo justificó. Abraham fue el padre de la fe porque le creyó a Dios. Él era parte del paganismo allá en Ur de los Caldeos, un pueblo malo, alejado de Dios, politeísta, que ni conocía a Dios, y Dios lo llamó de ahí y le dijo, salí de ahí y deja toda tu parentela que yo te voy a llevar a otro lugar. Y él le creyó a Dios.
Ahora piensen eso en nosotros. En un momento Dios le pide a Abraham, después de pasado mucho tiempo, ya viejito Abraham, viejito, 100 años. Y Dios le había dado una promesa a Abraham, mucho tiempo antes, de que iba a tener descendientes de él. Y que de su descendencia iban a ser tantos que no se iban a poder contar, ni como alguien quisiera contar la arena del mar o las estrellas. Él le creyó a Dios, a pesar de todo, el tiempo pasaba, ya estaba viejito para algunas cosas, ustedes me entienden. Sara también, muy viejita. Ya había pasado la edad de concebir. Y Dios le recuerda la promesa. Y él le creyó a Dios. Que aún de su cuerpo Dios iba a rejuvenecerlo para que la promesa se cumpliese. Y se cumplió. Y dice que por lo que creyó le fue contado por justicia. Él le creyó a Dios. Y es lo mismo para nosotros. ¿Por qué no desesperamos? ¿Por qué cuando una lucha se prolonga en el tiempo, nos angustiamos y decimos que parece que Dios no me escucha? Parece que Dios le escucha a algunos. Por ejemplo, hoy escuchamos lo que contó Gina. Y dice, bueno, a mí me pasa lo mismo, pero a mí no tuve ese resultado. Seguí confiando. Yo no sé los planes de Dios, pero sí que debemos creerle, aunque nuestros ojos naturales ven algo que es diferente a lo que estamos pidiendo. Hay que creerle a Dios, creer. O sea, la fe es la base que necesitamos para que esta gracia de la justificación, que es por la fe, la podamos obtener. No es para los que no creen, es para los que creen. Hay que creer como cree un niño, por favor. No es por obra. No es por lo que hagas que vas a ser justificado. No es porque ayudes, porque bendigas, porque des tu tiempo, porque des tu plata. Pablo decía, aunque dé mi cuerpo para ser quemado. Si no tengo el amor de Dios, no el amor humano, el amor de Dios en mi corazón, no soy digno. Decime el versículo que sigue, el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Hermanos, antes no teníamos esta posibilidad que tenemos ahora. Nosotros somos unos beneficiados, unos bendecidos de entender lo que Cristo hizo en la cruz, de tener esta entrada al lugar santo. Una vez al año en el tiempo de Jesús, previo a Jesús, una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Los gentiles como nosotros estábamos en el patio, los judíos podían entrar al atrio, los sacerdotes al lugar santo, pero una sola persona, el sumo sacerdote, y una vez al año, habiéndose purificado de todos sus pecados, y entraba con varias cosas, entre ellas unas campanitas que colgaban de su manto, para que mientras los sacerdotes escuchaban que había ruido de la campanita, el sumo sacerdote no se había olvidado de ningún pecado, o sea que estaba vivo. Y si no se escuchaba ruidito, sonaste. Había que sacarlo con una tira que tenía en la ropa. Había que arrastrar al sumo sacerdote porque no se podía disimular pecados en ese sentido.
Pero esa entrada la tenemos ahora libre. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Tenemos acceso al trono de Dios, a disfrutar de su presencia por el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo murió y dijo consumado es, dice la Biblia que el velo, que no era una cortina como esta, según dicen algunos que era un género de unos 6 centímetros, era casi una pared que dividía el lugar santo del Santísimo. Ese velo se rompió. Y se rompió también esa imposibilidad que teníamos de acercarnos al Padre. Ahora lo tenemos. ¿Por qué vivir todavía amargados por las cosas pasadas? Dios rompe cadenas, vamos a orar en ese sentido. Que se rompan las ligaduras, que se pudran los yugos del enemigo para vivir libremente. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hay? Amén, hay libertad, libertad para honrar a Dios, para servirle, no libertad para nuestro libertinaje y hacer lo que se nos da la gana, libertad para disfrutar, libertad para ayudar, para colaborar, libertad para hacer la voluntad de Dios. Seguí uno más, y que después leemos los últimos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Una cosa es entrar en tribulación como buenos resignados o espiritualizando la cosa, bueno, aceptamos, es parte de la voluntad de Dios para mi vida, ¿qué va a hacer? Me la tengo que aguantar. No. Una cosa es entrar al crisol como el oro que se prueba por el fuego, sabiendo que esto me purifica, me hace bien, me acerca a Dios. No sos el mismo que cuando entraste al crisol. Fuiste probado y saliste mejor de lo que entraste. Y Dios sigue haciendo la obra. No hay nadie que no va a ser probado. Todos vamos a pasar por el crisol. Pero hermanos, pensemos como Jesús. Él subestimó, por decirlo de alguna forma, los sufrimientos por el que estaba pasando, poniendo en su mente las consecuencias de ese sacrificio. Y esto lo hizo para mostrarnos el ejemplo a nosotros. Lo que pasamos es algo que nos va a purificar para lo que viene. Lo que viene es mejor, lo que viene es más glorioso. La gloria postrera ha de ser mejor que lo que pasamos. Los que tenemos más años, recuerdo de algunos años pasado donde decíamos qué lindo ese tiempo, qué glorioso. Se vienen tiempos mejores. Se vienen tiempos mejores para la iglesia de Ricardo Rojas, para la iglesia de Tigre, para la iglesia en nuestro país. Pero cuando esto sucede, cuando aprendemos a despojarnos o despejarnos de todo peso y de pecado. No porque por una situación personal nomás como para no estar cargando con las culpas, sino porque Cristo lo hizo por nosotros. Leemos uno más. Y la paciencia prueba. En otro texto dice, y la paciencia carácter probado. Carácter probado. Es lamentable cuando por años seguimos acarreando el mismo carácter, el mismo mal carácter. Dios quiere probar nuestro carácter para que salgamos aprobados. Y eso lo va haciendo a través
de las situaciones por las que pasamos. Dice que el carácter probado, ¿qué trae como consecuencia? Esperanza. Hola. Amén. ¿Qué más dice? ¿Y qué produce la esperanza? Sí, me parece que nos salteamos, ¿no? Bueno, la anterior. Ah, mira vos. Estuvo ahorrando tinta ahí él. Bueno, y la esperanza no avergüenza, ahí está. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a seguir. Esto está bastante claro, no hace falta explicarlo mucho, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. No murió por los justos, murió por los injustos. Murió cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Cristo murió por nosotros. Y todo esto es ejemplo de cómo tenemos que conducirnos en la vida. Vamos a seguir. Dice, ciertamente alguien podría de alguna manera morir, dice, por alguien. Pero Cristo murió por todos. De todas formas, ese es un pecador más, pero Cristo era santo. Todo el pecado, dice Isaías, del mundo Dios puso sobre sus hombros. Él acarrió todos los que pasaron, los presentes y los futuros, y lo clavó en la cruz. Había un acta, hermano, un decreto en el Antiguo Testamento que nos era contraria, pero Cristo la rompió en su muerte. Seamos libres del pasado. Seamos libres de todas las situaciones que muchas veces el enemigo nos trae y nos quiere esclavizar los pensamientos. Seguimos. Otro más. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que ya no pesa sobre nosotros ese pecado. Somos libres. Hay una nota de alegría en esto. El último versículo, el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pongámonos de pie. Padre, te pedimos perdón por no creer en tu palabra. Ya el trabajo fue hecho por Jesucristo. Somos salvos por Él. Ahora recibimos de vos, Señor, la justificación. Nuestros pecados fueron borrados. Vos, Dios, Jesucristo amoroso, bueno. Vos, Señor, tomaste todas nuestras culpas y todas nuestras deudas. Todo lo que debíamos, Señor. Y no solamente que no tenemos deudas para con el Padre porque vos saldaste nuestras deudas,
No solo eso, Señor, como el caso de ese chico que se portaba bien y recibió el perdón de su papá, sino que también, Jesús, pusiste en nuestra cuenta el glorioso tesoro de la vida eterna con Cristo. ¿Quién va a condenar a los hijos de Dios? A veces pensamos cuando la palabra dice, ¿qué me separará del amor de Cristo? Es como que pensamos que nosotros de alguna forma podríamos apartarnos por la prueba. No, Señor, vos nos amaste tanto que nadie puede arrebatarnos de tu mano. Estamos en vos, Señor. Estamos en tus manos, somos amados, apreciados, queridos, reconciliados con vos. Ayúdanos a entender esta justificación para que podamos, Señor, ser libres de nuestro pasado. En el nombre de Jesús. Amén.